Segunda parte de tensoestructuras. Dimensionado del cable. Una vez conocido el valor del esfuerzo de tracción que calculamos anteriormente, sabemos cuál es el material que vamos a usar, vamos a poder determinar el área o la sección del cable. El área va a ser igual al esfuerzo de tracción sobre el sigma admisible del material. Como los cables están constituidos por pequeños alambres de acero trenzados, además de un alma textil, la sección neta deberá multiplicarse por 1,2 para tener en cuenta los vacíos existentes. Con ese valor y la expresión para calcular la superficie de un círculo, podemos encontrar el diámetro que deberá tener el cable para soportar el esfuerzo T. Incidencia de la posición relativa de los apoyos en las tensiones del cable. Puede ocurrir que los apoyos de la estructura no estén a la misma altura. En este caso, lo que cambiará es el valor de las reacciones verticales. Ya no serán iguales como cuando los apoyos estaban a la misma altura. La reacción vertical en el apoyo superior será mayor que la reacción vertical en el apoyo inferior. Las reacciones horizontales siguen teniendo el mismo valor. En las expresiones obtenidas para las reacciones verticales, se observa que efectivamente la reacción vertical en el apoyo superior es mayor que la del apoyo inferior. O sea, que la reacción vertical en el apoyo A va a ser mayor, podemos ver en la expresión, que tiene el segundo término sumando. Incidencia de la posición de los apoyos en las tensiones verticales del cable. En esta diapositiva vamos a hacer un análisis gráfico donde estudiaremos la posición de los apoyos en relación a las tensiones verticales, o sea, a las reacciones verticales de apoyo. En este primer caso, podemos observar que los apoyos están al mismo nivel. Podemos observar que las reacciones verticales son iguales. En este segundo caso, donde la cota de nivel del apoyo A está superior a la cota de nivel del apoyo B, podemos observar que la reacción vertical es mayor en A, en el apoyo superior, que en el apoyo inferior. O sea que BA va a ser mayor que BB. En el tercer caso, cuando la tangente del cable en B es horizontal, no hay una componente vertical. Por lo tanto, podemos decir que la reacción vertical en B es igual a 0. En el cuarto caso, cuando el desnivel es aún más pronunciado, podemos observar que la componente vertical cambia su sentido. La fuerza reacciona hacia abajo. Inestabilidad del cable. Debido a su reducido peso propio en relación a su luz y a su flexibilidad, el cable colgante es muy susceptible a la succión del viento, a las vibraciones y a las cargas asimétricas y móviles. En el primer estado de carga, podemos ver al cable con carga distribuida y simétrica, por lo que adopta la forma de una parábola. Pero puede haber estados de carga asimétricos producidos por el viento, por ejemplo, que hacen que su forma varíe. Esto es lo que se conoce como flameo del cable, y para evitarlo existen diferentes sistemas de estabilización.
Sistemas de rigidización. El primer ejemplo va a ser colocar una cubierta pesada. Mediante un gran peso propio en relación a las posibles cargas asimétricas, se acepta que es suficiente cuando el peso propio es 2 a 3 veces más grande que las posibles cargas asimétricas. Por ejemplo, colocación de losetas de hormigón. Rigidización de los cables. Se reemplazan los cables por algo que tenga su forma, pero que sea rígido. Por ejemplo, colocación de perfiles de acero o una cáscara de hormigón. En este local de oficinas que diseñó Renzo Piano en Italia, la rigidización contra el flameo está resuelta mediante el uso de perfiles normales de acero. Las vigas rigidizadoras son muy utilizadas en los puentes. El tablero del puente cuelga del cable a través de tensores llamados péndolas y su peso estabiliza al cable en su plano. Aquí podemos observar un puente que usa la viga rigidizadora abajo del tablero para estabilizar en el plano. Colocación de cables estabilizadores y aplicación del pretensado. Consiste en colocar un cable estabilizador vinculado al cable portante. Esto, más la aplicación de esfuerzos de pretensión para que adquieran cierta forma y no se aflojen cuando las cargas previstas actúen, estabilizan al cable portante en su plano. Se llama cable portante al cable que tiene la concavidad hacia arriba, es decir, la forma que adquiriría un cable bajo la acción de una carga gravitatoria. Sería este que vamos señalando. Otra particularidad de este sistema es que las cargas se reparten por igual, es decir, que el cable estabilizador, además de estabilizar, resiste la mitad de la carga. Se presentan básicamente tres alternativas. La primera sería un cable portante inferior y uno estabilizador superior, vinculados por elementos que permitan lograr la forma deseada. Al aplicar la fuerza de pretensión desde los extremos de los cables para tensarlos y adquirir la forma definitiva, los cables tenderán a juntarse, por lo que los elementos que los vinculan se van a comprimir. Por tal motivo, se comportarán como columnas flotantes y tendrán que ser rígidos. Este sistema tiene un inconveniente, que puede girar alrededor del eje constituido por la línea que une sus apoyos. Esto debe evitarse con algún tipo de arrastramiento. La segunda opción de diseño para estabilizar sería un cable portante superior y un cable estabilizador inferior, vinculados por elementos que le permiten formar la forma deseada. Al aplicar la fuerza de pretensión desde los extremos de los cables para tensarlos y adquirir la forma definitiva, los cables tenderán a separarse, por lo que los elementos que los vinculan, llamados péndolas, estarán traccionados. La tercera opción sería un cable portante y un cable estabilizador que se cruzan, quedando cada uno de ellos en un sector por arriba y otro por abajo. Estos se van a encontrar vinculados en alguna zona por péndolas y en otra zona por columnas flotantes. Donde están las péndolas, los vínculos estarán traccionados
y donde están las columnas flotantes, estos vínculos están comprimidos. Este ejemplo resulta de la combinación de los casos anteriores. Es otra posibilidad de diseño donde uno puede colocar la cubierta por donde le convenga según el diseño que quiere realizar. Siempre el cable portante va a tener la concavidad hacia arriba y el cable estabilizador va a tener la concavidad hacia abajo. La cubierta puede estar desarrollada totalmente sobre cualquiera de los dos cables, o parte en uno, parte en otro, pero siempre el cable portante esté arriba o esté abajo, va a ser el que tenga la concavidad hacia arriba. En el caso de este ejemplo, donde la cubierta se desarrolla sobre los dos cables, lo mismo, el cable portante va a ser el que tenga la concavidad hacia arriba y el cable estabilizador tendrá la concavidad hacia abajo. En este caso, la cubierta está dispuesta sobre los dos cables. También puede ser de otra forma y usando otros sectores del cable y disponiendo de otra manera. En esta diapositiva vemos las distintas opciones, como ya venimos viendo, de la ubicación del cable portante y el cable estabilizador, y podemos ver que estos cables siempre están curvados en sentido opuesto. Un cable portante mirando siempre hacia arriba y el cable estabilizador mirando hacia abajo. Pero la cubierta puede estar ubicada en cualquier sector de los cables, de un cable solo o la combinación de ambos. En esta diapositiva vamos a analizar la vinculación del cable portante y el cable estabilizador con carga asimétrica. En el primer ejemplo podemos ver el cable portante y el cable estabilizador vinculados por elementos verticales. Algunos puntos del cable son desplazados verticalmente y horizontalmente por esta carga asimétrica. Solo con un gran pretensado la influencia de esta carga asimétrica va a ser imperceptible. En el segundo caso, la vinculación va a ser mediante cables diagonales. Se eleva considerablemente la rigidización. Y en este tercer caso, donde la vinculación mediante cables diagonales con el cable portante y estabilizador unidos en el medio, va a ser más eficiente. La rigidización aumenta mucho más. El desplazamiento horizontal es impedido casi completamente. Este es el sistema más eficiente llamado Jaward, debido a David Jaward. En este caso podemos observar la estabilización espacial, colocando cables con diferentes curvaturas en el sentido transversal de la estructura principal. Sistemas de retención o fijación para cables colgantes paralelos. Existen diferentes alternativas con respecto a los apoyos y anclajes de los cables. Si tenemos un cable portante anclado en una columna empotrada, las componentes verticales de las reacciones generadas por el cable comprimirán las columnas. Las componentes horizontales las flexionarán, por lo que las columnas estarán flexo-comprimidas. Este tipo de esfuerzo no se condice con una columna esbelta de esta sección como muestra esta figura. Sería mejor plantear columnas con sección variable para poder absorber la flexión que será máxima en la parte inferior. Este sistema de retención, como veíamos en la diapositiva anterior, que tiene la columna de sección variable,
tiene una estructura de simple curvatura en el que la viga de borde y las columnas inclinadas en forma de ménsulas resistentes a flexocompresión ayudan a transmitir adecuadamente los empujes. Otra opción consiste en colocar un cable de retención en el apoyo. En este caso, la fuerza que ejerce el cable en el apoyo se descompone en la dirección del cable de retención y de la columna. De esa manera, el cable de retención estará traccionado y la columna comprimida. Acá podemos ver que C es el esfuerzo de la columna, R es el esfuerzo del cable de retención y T es la reacción del cable en el extremo superior de la columna. Si tenemos dos cables, un cable portante y un cable estabilizador, para evitar la flexión en las columnas, se tendrían que colocar un cable de retención para el cable portante y un cable de retención para el cable estabilizador. En este tipo de estructuras suelen usarse columnas que tienen un tramo superior biarticulado y un tramo inferior empotrado en su base, como muestra la siguiente figura. Por la presencia de los dos cables de retención, las columnas estarán comprimidas, pero se presentará un problema de inestabilidad en el sector biarticulado de las columnas. Podrían volcarse en el sentido perpendicular al plano que contiene la estructura. Para visualizar una solución es necesario hacer una vista lateral de la estructura. Las columnas, al estar articuladas, tienden a volcarse, por lo que habría que colocarse cruces de San Andrés entre ellas. Además de una barra rigidizadora en el primer y último módulo para asegurar la estabilidad de todas las columnas. En esta diapositiva podemos observar varios elementos de diseño estructural. Podemos observar la columna biarticulada en el sector superior y la columna en el sector inferior que está empotrada en la base. En el sector superior, la columna biarticulada puede manifestar una sección mayor en el centro, que es donde hay mayor exposición al pandeo, que sería una flexión lateral por la compresión. Estas columnas están contenidas con cruces de San Andrés y también rigidizadas con una barra de compresión para evitar el vuelco lateral. En el sector inferior de la columna podemos observar también el diseño de la sección, en donde podemos ver que en la base, donde se encuentra el empotramiento y allá haría un mayor esfuerzo de momento flector, hay una mayor sección que se va disminuyendo hasta llegar a la articulación. En esta diapositiva podemos observar la descomposición de fuerza de esa columna que analizamos en la diapositiva anterior, con la posición relativa de estos elementos, componentes del diseño estructural que analizamos recién. Se puede variar los valores tensionales de las solicitaciones de los mismos. Si nosotros ponemos el cable de retención con un mayor ángulo, vamos a tener un menor esfuerzo. Y así uno puede ir jugando con la inclinación de los cables si uno tiene una estructura con perímetro libre, donde podemos ir manejando el esfuerzo de los elementos estructurales. Supongamos una estructura de cables como muestra la figura, con el cable portante por abajo y el cable estabilizador por arriba. Esta configuración tiende a girar alrededor de un eje que une los apoyos. Para evitar ese giro, habrá que colocar cruces de San Andrés
en el sentido perpendicular al plano que la contiene. También se puede colocar alguna viga reticulada o algún elemento rigidizador para evitar el giro.